Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, la 760, queridos amigos, en donde la pluralidad es verbo. Les agradecemos enormemente también a quienes nos transmiten de manera diferida por radio y también por redes. Muchísimas gracias. También les convocamos a que nos vean a partir de las 8 de la noche en YouTube, en nuestro canal de YouTube de Voces del Periodista. Queridos amigos, una transmisión interesante con los maestros en la mesa. Nos honra el maestro Juan Bautista Rojo, él trabajando arduamente precisamente y viendo las situaciones de jurados que van con un trabajo realmente muy interesante. Y bueno, estamos en estas mesas y aprovechando también este tiempo maravilloso que ustedes nos brindan, que nos permiten compartir la vida con ustedes, para Voces del Periodista, este programa que desde hace 22 años se transmite de manera ininterrumpida. En la mesa también está el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, también parte del jurado calificador del Club de Periodistas de México, también forma parte de la directiva de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas. El maestro Gerardo Castilleja, él también forma parte fundamental nuestra, pero él también es parte de la Fundación Schiller y también del grupo de Gelda Larouche, de Lyndon Larouche, de todo este grupo importantísimo de académicos. Y bueno, pues el maestro Juan Bautista, se me pasó comentar a la hora que lo presenté, sí, además de como jurado, él aparte también de ser parte fundamental nuestra, fíjense que él es fundador y presidente de la Fraternidad de Reporteros. Va a estar con nosotros Ceci Tapia, Solidaridad 1000, ella es defensora de derechos humanos, directora de redes, ustedes la conocen, además es fiscalista y es un privilegio estar con ustedes. Un abrazo de parte del maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero, que veremos la posibilidad de tener el enlace más tarde. Él está en una situación en la que no es fácil hacer el enlace, pero lo procuraremos más tarde. Bueno, pues muchísimas gracias y bienvenidos. Yo le pediría al maestro Juan Bautista Rojo, si fueras tan amable, maestro Juan querido, ¿qué comentarios te parece pertinente hacernos sobre el acontecer nacional e internacional, lo que tú consideres en primer lugar, Celeste, gracias. Estamos transmitiendo aquí desde el club, ya tenía un rato que no lo hacíamos, por distintas cosas, entre ellas causas la pandemia. Mira, como dices que el tema a la mesa es más de carácter internacional, yo solamente voy a referir que para el caso de los trabajos que han enviado colegas de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de España y de agencias internacionales importantes, los temas que está viendo el jurado calificador y que tienen que ver con nuestra realidad y nuestra coyuntura, pues está obviamente el tema de Ucrania, las repercusiones terribles que tiene este fenómeno hasta en la alimentación, esa es una gran parte. Para el asunto del sur del continente, tenemos trabajos que han enviado de Chile, donde están mostrando una cara distinta de este gobierno, pero con secuelas todavía de la represión que se dio a los estudiantes. Hay que recordar esta guerra, estas agresiones a los estudiantes con gomas durísimas que dejaron mucha repercusión en la población. Tenemos otros trabajos que están hablando. El resabio pinochetista. Sí, y tenemos. Y la ultraderecha, que la vemos que se manifiesta en varias partes. Y otros trabajos que están hablando de este cambio del centro-izquierda que está tomando principalmente América Latina en relación con lo que pasa en Europa, donde la derecha va avanzando. Eso también está en el análisis coyuntural. Y algo que me llama poderosamente la atención es el tema climático.
Hoy hemos visto esta inundación que se da, por ejemplo, ahí en Cali, en el centro de Bogotá, donde dicen, bueno, es una última ya, pero como estas hay más, entonces tenemos reportajes muy bien elaborados en video, de manera muy profesional. Algunos alcanzan grado de documentales con una excelsa maestría. Entonces te diría, Celeste, que la parte internacional está muy bien representada en este premio. Las agencias internacionales están mandando trabajos muy interesantes que tienen también que ver con el lavado de dinero en el mundo, la migración como un eje transversal en en todo el planeta, porque de eso es un fenómeno que va creciendo con los años. No se detiene, y la depresión, en este caso de la vida económica, social y cultural de las personas al trasladarse a otro lugar, pues obviamente que atina mucho su recursos. Tiene mi comentario, ustedes. Gracias, maestro Juan Bautista Rojo. Queridos amigos, vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista aquí a través de la frecuencia en donde la pluralidad es verbo, que es Radio Cañón. Agradecemos también a quienes nos retransmiten de manera diferida. Miren, vamos el próximo viernes 25 de noviembre a las 10:30 de la mañana. Se va a hacer la presentación, precisamente se va a llevar a cabo del libro Rusia contra Ucrania, del maestro Salvador González Briceño. Es este libro. Este libro está muy interesante y habla el principio y el fin de la globalización, la supremacía del dólar y la hegemonía estadounidense. Este libro me hizo favor su autor, el maestro Salvador González Briceño, de invitarme a ser moderadora para la presentación. Y bueno, va a estar nuestro productor y director general, Maurice Salum George, va a estar la doctora Ana Teresa Gutiérrez del CID, va a estar el licenciado Hugo Castro Aranda, el maestro Carlos Ramírez Hernández, el licenciado Eric Menéndez, el licenciado Salvador González Briceño, el autor, por supuesto, aquí en Filomeno Mata 8, a las 10:30 de la mañana, como es en el Club de Periodistas de México, es una entrada libre, queridos amigos. Y bueno, pues un esfuerzo del propio escritor con una documentación muy interesante en este libro. Ya platicaremos más adelante de ello. Bueno, queridos amigos, yo quisiera pedirle el análisis al maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Quiero comentar, por ejemplo, sobre esta marcha que hubo el día de ayer, en la cual se vio una manera más organizada del grupo de derecha, que prácticamente se ve que es más visiblemente el Partido Acción Nacional, y bueno, la parte que está del PRD y del PRI, pero fundamentalmente estos grupos, este partido. Aunque quien estuvo como jefe, como dando la cara, pues fue el señor Claudio X González. Ya sabemos a qué intereses obedecen finalmente las filias, las fobias de cada quien. Ellos fueron en esta marcha de que el INE no se toca, cuando ya lo habían tocado desde hace unos años. Antes era el IFE, después fue el INE, pero sobre todo, claro que se debe de tocar. Todo es perfectible y yo creo que los mexicanos estemos conscientes de lo que simplifica el dispendio de un órgano electoral y también de la cantidad de personalidades que dicen que nos representan, pero que pues muchas de las veces representan a grupos de poder. Es muy importante el que se haga una reforma electoral. Hay que estar atentos a leer las letras chiquitas de lo que proponen uno y de los que no quieren los otros. Pero ¿a qué vamos? Fue una marcha con más personas de las que se esperaban. Y aquí yo quiero dar el testimonio de dos personas que conozco que dependen de
instancias, no instancias ni siquiera, de lugares diferentes, porque no son ni siquiera de empresas. Una es una ex compañera mía de la escuela y otra es una amiga que tengo desde hace unos 20 años. Y por ellas no se conocen, pero me dijeron que a personas que conocen ellas, que trabajaban en algunas empresas, les condicionaron que tenían que ir y además les pidieron que llevaran acompañantes a la marcha. De alguna u otra manera, pues muchos vimos que había unas gorras muy bonitas, veíamos algunas cuestiones que estaban pues muy cuidadas y financiadas, así parece ser. Al menos esa es la percepción, unas bufanditas o ¿cómo se llaman? Unos pañuelitos acá de marca, así muy, muy bien cuidaditos y todo, pero finalmente, y lo que sea, reunieron a un importante grupo de personas que aquí, más que además del acarreo de empresarios, de quienes hayan ido por su propia voluntad, que yo creo que serían los menos, pero bueno, finalmente cada quien tiene sus conclusiones, ya que hay que dar un seguimiento serio. Hay que hacer un análisis serio de que estos personajes están metiéndole toda la leña al asador, toda la carne al asador y articularon una manifestación voluntaria o no, pero una manifestación copiosa. No como se dijo, no como se está diciendo que de muchas personas. Imagínense nada más lo que es el Zócalo, llenar un Zócalo, pues son un poquito más de 100,000 personas. Imagínense que dicen que juntaron 500,000 personas o 600,000 personas. Obviamente que no. Yo creo que no llegaron ni siquiera a las 50,000, pero sí fueron, sí fue más de lo que se esperaba. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que estar alerta. Hay que estar alerta porque son grupos que están, algunos pues de manera voluntaria, manifestándose por la razón que ellos digan, otros por razones afines a su bolsillo, a sus intereses económicos, y otros también incluso desde el extranjero con intereses que están, ahorita que hablaba el maestro Juan Bautista, perdónenme, Juan Bautista, pues es esas reminiscencias de la ultraderecha que han estado en Ecuador, que ahorita están en Chile y que han estado en otros lugares, están en Colombia, en Brasil. Entonces no hay que tirarlos tan a menos, hay que estar alerta. Y sobre todo, maestro, por favor, cerrar el micrófono del maestro Jonathan y de alguna manera estar alerta en este sentido. Bueno, ¿a qué voy con todo este preámbulo tan amplio para platicar y escuchar al maestro don Rodolfo Sánchez Mena? Bueno, porque en una parte importante en la convocatoria que hubo, ha participado parte de la iglesia, porque abiertamente se convocó a fieles y de alguna manera aquí habla el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, hace un análisis sobre la guerra híbrida religiosa del movimiento cristero, porque aquí nos damos cuenta que todo está atomizado, incluso la parte religiosa también. Entonces es muy interesante escuchar porque hay algunos segmentos de la iglesia que también apoyan este tipo de golpismo y es importantísimo dar seguimiento y estar atento en todas las vertientes. Adelante, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, lo escuchamos con mucha atención. Sí, buenas tardes, Celeste. Bueno, no cabe duda de que estamos viviendo tiempos interesantes, tiempos de cambio, y en los tiempos de cambio como los que estamos avanzando, que ya está la sucesión presidencial abierta, es lógico que se manifiesten, ¿sí?, quienes están a favor o en contra de un proyecto. Pero aquí la parte que quiero destacar del análisis es como la Conferencia Episcopal de México, ¿sí?, participa en esta marcha en contra de lo que podría ser una reforma posible. Yo no estoy hablando de una reforma en específico, sino de una reforma posible que haga factible, Celeste, el cambio de poder en México, la integración del Congreso, porque de eso se trata. ¿Sí? Y en los últimos
eh, estructuras que se han creado a propósito de reformas políticas en el país, pues a mí me ha tocado la suerte de actuar y de opinar y de proponer, llevar a cabo propuestas. ¿De qué se trata las propuestas? Las propuestas tienen un sentido histórico, Celeste. Si vienen desde que el emperador Iturbide se oponía a la integración de un Congreso compuesto por quienes habían ganado la guerra de independencia. Él estaba a favor de que los representantes fueran representantes de la iglesia, representantes de las milicias, de los mineros y de los comerciantes. Esto es el gobierno, que la estructura de poder que había sido derrotado por la independencia. Y desde luego, bueno, pues querían que la alta jerarquía eclesiástica estuviera representada. Hoy no piden directamente estar presentes un obispo en el Congreso o ser parte de un gabinete. Eso no lo están pidiendo. Lo que Ay, nada más, perdóneme, maestro, nada más eso faltaba. Perdón que haga yo un paréntesis. Recordemos que parte de lo que es la Carta Jurídica de los Derechos Humanos, tengamos en cuenta que no son en verdad nada más los derechos de la persona, sino una carta jurídica que en una de sus partes prioriza la propiedad privada por encima del interés común. Y por otra parte, promueve precisamente la posibilidad de que haya teocracias. Entonces, hay que darnos cuenta que este movimiento para promover los supuestos derechos humanos, que no estoy atacando a las personas que se dedican a defender los derechos de las personas o los derechos humanos, y que hay muchas instituciones que lo hacen de vocación verdadera, pero no podemos soslayar que parte del golpismo está, por ejemplo, financiado por grandes intereses que ya se conocen para golpear a lo mismo que dicen que apoyan. Ellos es una manera de atacarlo. Entonces, una parte de dividir y de atomizar es proponer que existan teocracias en los países, cuando para ser plurales, que ese es otro discurso que hacen los de la Declaración de Derechos Humanos, tú no puedes dar prioridad a una religión de otra. Entonces, perdóneme la interrupción, maestro, pero pues nada más faltaba que eso existiera en México, que hubiera esa regresión. Perdóneme, maestro, lo escuchamos. Sí, de eso se trata, de una regresión, Celeste, porque en última instancia el enfoque que le estoy dando a esta parte de la marcha es muy importante, Celeste, porque está constituido por un grupo, una élite religiosa que fue encumbrada a partir de que fue nuncio o representante del Vaticano, el señor Prigioni. A partir de ahí, la Iglesia Nacional Mexicana Católica fue reemplazada por quienes iban a representar los intereses del neoliberalismo. Es el caso notable de quien está al frente de la Conferencia del Episcopado y que pone su nombre en un manifiesto en contra de la reforma, y no estoy hablando de la propuesta. Están en contra y quieren a toda costa sostener una estructura que es una propuesta que se da cada 6 años. No es una cuestión de que ya sea un fenómeno acabado, de la estructura con la que se organizan las elecciones y también se califica por parte del Poder Judicial. Son 2 instancias que fueron creados en diferentes procesos y en donde hoy este sector de la iglesia, representante muy claro de la iglesia neoliberal, pues quiere que sus intereses estén representados en quienes son los responsables de elegir organizar las elecciones
y también de calificarlas desde el punto de vista jurídico. Este es el problema y que se trata de una disputa que tiene ese fondo histórico que comentaba Celeste, de entre cómo se representa cómo es la representación nacional, cómo se integra y también cómo el poder ejecutivo se obtiene y cómo se gana. Es decir, se requiere desde luego una reforma necesaria en donde los grupos políticos se pongan de acuerdo para evitar que haya un conflicto de los que ya se habían dado, sus problemas postelectorales y que afortunadamente ya los hemos venido superando. Pero ¿cuál es el interés de este movimiento de carácter neocristero? Conservar sus intereses. No representan desde luego a la feligresía, a quienes son creyentes, representan solo a la élite, ¿sí? A la élite del poder, ¿sí? Y una élite del poder que también se está recomponiendo a nivel mundial y aquí en México, pues insisten en persistir en sus intereses y estar al frente de lo que está cambiando en el mundo. Tenemos que aceptar que tanto en México como en el mundo se está cambiando y estas estructuras que en el país han tenido un enorme poder. Maestro, perdón, vamos a ir un corte, no tardamos. Regresamos, queridos amigos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en donde la pluralidad es verbo, Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos. Bueno, pues retornamos con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, porque ahora tenemos que estar atentos en todo, queridos amigos. Hay una fragmentación y sobre todo en una intencionalidad de la ultraderecha de unirse. Hay diferentes tendencias en la propia Iglesia Católica, entonces hay que estar atentos, queridos amigos, cada quien es libre del pensamiento que tenga, pero bueno, como bien decimos y se decía y desde hace mucho tiempo, esto es muy serio y muy cierto, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, maestro, lo seguimos escuchando con mucha atención, don Con Rodolfo. mucho gusto, ya para concluir, Celeste, bueno, tenemos ya el caso de que tenemos un nuevo nuncio apostólico designado por el Papa, acaba de ingresar al país, se trata de Joseph Spittieri, ¿sí? Que viene del Líbano, de una zona de conflicto, pero su trabajo fundamental es participar en esta sucesión presidencial y tener una participación muy importante para que quienes lleguen al Congreso representen sus intereses. Hay un antecedente con el que voy a cerrar que es muy importante, Celeste, y que nos sirve de punto de partida para entender qué está pasando, por qué está participando de esa manera tan abierta la Iglesia y su representación a través de la Conferencia Episcopal de México. Bueno, pues en tiempos del presidente López Mateos se nombraron los primeros diputados de partido que hubo, los del PAN. Se acordó que llegaran al Congreso para que fueran los responsables de vigilar que los acuerdos en que estaban basadas las inversiones del Vaticano en México fueran también correspondidas en el Congreso y que tuvieran, ¿sí?, un puente de diálogo entre el gobierno, quienes representaban estas inversiones del Vaticano. Y puedo decir, por ejemplo, en el caso de Celanese, cuando están invirtiendo en la petroquímica, están invirtiendo en bienes raíces, ¿sí?
y empresas tan importantes como Mave, que era una empresa del Vaticano y que permitía que la clase media y los trabajadores lograran tener en sus casas estufas de gas, tuvieran refrigeradores y las famosas lavadoras. Sí, esto es un ejemplo de acuerdos políticos y cómo se representan esos intereses. Pero hoy están desaforados porque los intereses neoliberales se están quedando atrás. Se requiere una nueva forma de representar los nuevos acuerdos políticos y es de lo que se trata alcanzar con la reforma electoral. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Aquí hay que estar atentos de todo esto, queridos amigos. Bueno, pues hay otro tema, vamos a cuestiones internacionales con el maestro Gerardo Castilleja. Y yo le pediría a usted, maestro querido, si nos comparte lo que está pasando con todo esto del G20, maestro. Lo escuchamos, si es tan amable. Te escuchamos, maestro, perdón. Sí, gracias, Celeste. Buenas tardes. Pues bien, tenemos que mañana y el miércoles vamos a tener esta conferencia internacional en Indonesia, en Bali. El G20 se reúne y es importante, muy importante, revisar la historia. En dónde, cómo hemos llegado a este momento, en qué circunstancias. Y para hacer los preparativos de este evento, la fundadora de nuestra asociación, Helga Sepp-LaRouche, pudo escribir un documento para los textos que se van a presentar ahí. Lo que ella hace esencialmente es hacer un llamado a todos los participantes para revivir que el G20, que representa ahorita a la mayor cantidad de países del mundo, representa a un porcentaje importante, se reviva lo que se hizo hace 66 años, precisamente en Indonesia. La famosa conferencia de los no alineados que se dio en Bandung, cerca de ahí de Bali, donde va a ser este evento. Esta conferencia estaba impregnada, la de Bandung, para que los países no alineados buscaran ponerle fin a este proceso colonial, a esta economía que ya desde hace 66 años ya manifestaba el predominio de unas economías sobre otras, y más que nada el predominio de grupos corporativos, que es lo que ahora vemos en el mundo. Son grupos económicos vinculados a los bancos de Wall Street y de Londres, fundamentalmente, los que dominan la economía, el comercio, los que imponen sanciones, los que finalmente están detrás de todas las operaciones militares, porque están en mancuerna con el complejo militar industrial, tanto estadounidense como europeo. Así que yo lo que quisiera es mostrarles cómo fue en este llamado que hacemos, que hace nuestra fundadora, a que los principios que se discutieron en la conferencia en Sri Lanka, en Colombo, 10 años después de la fundación del movimiento no alineado, es esencialmente lo que se tendría que plantear ahora. Se plantearon 5 puntos. Simplemente los voy a mencionar, se deben de revisar y se tienen sobre todo que traer a esta discusión que va a comenzar mañana. 1 era la suspensión del pago de la deuda de los países más pobres. El segundo era un nuevo sistema monetario universal que reemplazara al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. El tercer punto, una creación de un nuevo sistema de crédito que estuviera vinculado al desarrollo global. Y el cuarto y último punto planteado en el 76 fue acuerdos comerciales triangulares entre el sector de desarrollo, los países socialistas en ese momento y el resto de países de la OCDE. Así que miren, tenemos, para plantearlo en pocas palabras, en medio de una situación que se agrava cada día por el problema de una crisis que estamos en bloques las naciones, vamos a tener siempre el problema permanente de fricciones entre los bloques.
Entonces, la manera de superar esta crisis es aprovechar que se van a reunir el G20, donde están los países que ya sabemos que lo forman, y que el movimiento no alineado, que representa a 6.500 habitantes, tanto el movimiento como los países observadores. México es un país observador desde hace años. 500 millones de habitantes, ¿verdad? 6.500 millones. Somos de los 8.000 millones de habitantes, 6.500 millones son parte del movimiento no alineado, si uno toma en cuenta los países miembros más los países observadores. Y entonces somos la mayoría y pensamos que tenemos autoridad moral como para decirle a los países desarrollados y al G20 y a todos los bloques, al G7, que no podemos seguir existiendo así, donde la situación de hambre está llegando a niveles bíblicos. 1.700 millones de personas van a padecer inanición ya desde principios del año que entra, porque no hay suficiente producción de alimentos. Entonces, esta es la oportunidad. Se debe de aprovechar y esperemos que esta voz, especialmente de los países no alineados, probablemente la voz cantante la lleve la India. La India va a ser, en cuanto termine la conferencia del G20, va a ser la presidencia del G20, lo va a tomar la India. La India trae un impulso que ha cooperado ahora con China y con Rusia para establecer estos mecanismos de cooperación que han sido tan impactantes en términos de que ya se puede establecer un comercio regular en monedas locales, cuando se puede establecer pautas de desarrollo como los principios entre cada uno de los miembros sin tener que pedir permiso a los grandes organismos financieros. Así que el espíritu de Bandung regresa, está de nuevo aquí, hay que aprovecharlo y México como América Latina tiene que estar a la altura de formar parte de ese esfuerzo. Creo que ese es el momento histórico más importante para que el sur global tenga su voz clara y la pueda alzar ante todas las naciones. Eso sería el planteamiento. Gracias, maestro Gerardo Castañeda. Bueno, pues vamos a ir un corte, queridos amigos, y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en su programa Voces del Periodista, en la frecuencia en donde la pluralidad es verbo, que es Radio Cañón, las 7:60. Queridos amigos, agradeciendo a quienes nos escuchan también de manera diferida a través de nuestras redes, de nuestro canal de YouTube, Voces del Periodista, o también de quienes, compañeros que tanto de radiodifusoras como de por vía internet, también nos retransmiten de manera diferida. Les agradecemos mucho. Bueno, pues yo le pediría a la muy querida Ceci Tapia, @solidaridad1000, si fuera ella tan amable en compartirnos las novedades o la lectura de lo que ella considere relevante mencionar en redes, qué sucede y también los factores económicos. Ceci, querida, adelante. Claro que sí, querida Celeste. Muy buenas tardes, maestros. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Pues tenemos una noticia interesante y lo hemos venido platicando en las últimas semanas. Resulta que el peso mexicano, que ya inclusive hay quien le llaman el superpeso, ha dado una lucha espectacular dentro de su desempeño frente al dólar, estando en primer lugar, por supuesto, el rublo ruso. Esto es muy interesante porque, bueno, estamos hablando de guerras, los maestros nos han puesto en diferentes momentos del programa cómo se están viendo los mercados emergentes o cómo ha afectado la guerra, etcétera, etcétera. Pero una plataforma como es Bloomberg, que conocemos su trayectoria un poco, pues, que le gusta, vamos a decir, la derecha, porque es una tendencia, no es una crítica, pero bueno, ha dicho que en segundo lugar está el peso mexicano con 5.90. O sea, este tema es mucho más interesante, y aunque muchísimo han querido decir que son única y exclusivamente los factores
económicos extranjeros los que han hecho que el peso se aprecie, pues realmente también el hablar de las reservas del Banco de México, la independencia y cómo han manejado estas mujeres que ahora son gobernadora y subgobernadora del Banco de México, que es un tema muy importante, pues bueno, finalmente también cómo se han estado manejando las inversiones, las reservas, etcétera, por supuesto tiene que ver para que todas las medidas de política monetaria que tiene el país, pues empujen fuertemente al peso mexicano, que bastante bien nos va a hacer que el peso esté tan fuerte. Y bueno, platicamos de una subgobernadora de la que nadie habla, Galia Borja, que bueno, pero pues que es importante que se pueda hablar. Otro tema que es muy importante en México, resulta que habíamos hablado mucho de la factura electrónica, el CFDI de nómina, que iba a entrar en vigor todo el año. Bueno, ya no. Hay una prórroga hasta el día 31 de marzo de 2023. Bueno, esto todo para las personas que estén interesadas en el tema, que somos todos los mexicanos, porque recibimos algunos nóminas, otros las van a generar, pero bueno, ya no es obligatorio hasta el 23 de marzo de 2023. Bueno, hay un tema más importante, también hablando de la Secretaría de Economía. Resulta que se habla de 400 empresas internacionales que han expresado, aún no ha sucedido, pero que expresan su intención de mudarse de Asia a México. Y bueno, esto obviamente tiene que ver con el TEMEC y tiene que ver con muchísimas cosas. También se acerca lo que le llaman el Buen Fin, este fin de semana que entra y que el día de hoy en la mañanera, bueno, esta conferencia matutina del presidente de la República, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, pide a todas las personas, pero lo quiero replicar porque es muy importante para todos, que no se gaste en nimiedades o en cosas burdas que después puedan afectar sus números, su economía familiar o personal por hacer gastos innecesarios en el Buen Fin de semana. Y bueno, hay un tema que es muy triste, que hay que comentarlo. Resulta que se descubren más de 2 toneladas de huesos humanos en un campo de Matamoros, Tamaulipas. Triste porque estamos hablando de la frontera México-Estados Unidos y para llegar a 2 toneladas de huesos humanos se debe haber pasado con esta guerra tan terrible, esta guerra que ha lastimado a todo el pueblo mexicano, no nada más a las personas que se han quedado sin sus familias, sino también los que viven al escuchar estas noticias, la zozobra de que a sus familiares más queridos les pudiera suceder. Entonces, es importante saber que ahorita que hay un nuevo gobierno, que han dejado entrar a estos territorios, a los buscadores, se puede hablar de una tragedia tan grande como 2 toneladas de huesos humanos. Finalmente, nos hace falta sensibilidad para poder darnos cuenta que la delincuencia organizada en ese estado, Tamaulipas, quedaba por desaparecer a miles y miles de personas. Hoy pudiera haber un descanso al encontrar a sus familiares, por supuesto, siguiendo todo este tema del Comité de Desaparecidos para poder encontrarlos. Y bueno, qué triste tener que hablar esto, pero también hay una nota en una tendencia que está muy fea, y yo digo fea porque resulta que hemos visto el tema de bueno, hemos visto de una manera muy interesante lo que ha pasado con Devani, con mucho dolor también, porque ha habido feminicidios que impactan terriblemente a la sociedad. Y resulta que un payaso hace bromas en un show acerca de esta señorita que es asesinada, que es abandonada por sus amigos y que muestra cómo en la actualidad pues no puedes confiar en tus pseudo amigos de redes, porque esos no son tus amigos, que es una tendencia y que es una moda tener amigos virtuales, pero no son reales. Yo creo que aquí es donde tenemos que ir partiendo todos y no hacer bromas, porque eso desensibiliza el tema tan grave de la desaparición, de los asesinatos, de las traiciones, cuando vivimos en un México que no solamente tiene que ver con el gobierno, sino tiene que ver con la corresponsabilidad del ciudadano, de no exista estos abusos, de esta tolerancia a la frustración cuando recibes un no, o lo que ustedes quieran llamar, pero que sí tiene que ver con la sociedad a pie y con el gobierno. Los feminicidios en México son una herida latente, no es una broma. Y este sería todo mi comentario. Muchísimas gracias.
Gracias, Ceci, querida, muchísimas gracias. Pues, maestros de la mesa, si fueran tan amables, vamos a hacer un repaso, un rápido repaso. Tenemos 2 minutos y medio antes de salir del aire. Yo les pediría, si son tan amables en el orden de aparición del programa, si nos pueden decir qué se quedó en el tintero para ustedes. Por favor, maestro Juan Bautista Rojo, adelante. Bueno, yo creo que esto último que comenta Ceci sobre el asunto de los feminicidios es un tema muy delicado, desdichado en la impartición de justicia, sobre todo en los jueces, la calificación de los ministerios públicos. Y hay un hilo que está llevando el caso de Ariadna, de Devani y de otras chicas, donde pareciera ser que el tercer elemento es la misma mujer que está poniendo en una especie como de enganchadora con grupos que están teniendo una actividad empresarial sexual. Esa línea se ha manifestado en estos últimos, aunque hay desde luego toda una situación muy alarmante de la violencia en general hacia la mujer en México. Muchísimas gracias, maestro Juan Bautista Rojo. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, si es usted tan amable, adelante. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, si es tan amable. Vamos a pensar y vamos a procurar todos hacer que se lleve a cabo una reforma posible de carácter electoral que permita transitar como ha venido sucediendo de manera pacífica y que haya un cambio de poderes en el país determinado por el voto de los mexicanos. Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Precisamente hay que fortalecer, hay que defender al ciudadano, no hay que defender al INE. El INE es perfectible, todo lo que sea perfectible es importante irlo modificando. Así es que, maestro don Gerardo Castilleja, te escuchamos con mucha atención. Adelante. Gracias, Celeste. Pues yo creo que las semillas de una guerra siempre estarán presentes si está el mundo formado por un sistema de bloques en el que no se incluyan a todas las naciones. Por eso el movimiento no alineado es ahora su momento para que se reorganice la economía, el sistema financiero mundial y podamos tener un mundo libre de guerras. La condición es cambiar el sistema financiero, que es el motivo por el cual se están lanzando estas guerras y esta desestabilización en el mundo. La solución ahí está, hay que tomarla simplemente. Gracias. Gracias, maestro Gerardo Castilleja. Ceci, querida, te escuchamos. Adelante. Querida Celeste, quiero dar una nota terrible de Tamaulipas, pero esto es el tema de la sensibilidad. Resulta que había una fila de abuelitos esperando cobrar su dinero de bienestar y un auto, curiosamente, pierde el control y los atropella a 10 ancianos. Este tema, más que, es la parte de la sensibilidad que nosotros tenemos que ver, y lo dice alguna vez Germán Hesse, una gran parte del pueblo vive en estado de insensibilidad y apatía. Nos falta alegría, la prisa como motor es el más peligroso enemigo. Y bueno, ese sería mi último comentario. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida. Y bueno, pues yo siento que al darnos cuenta precisamente y reiterando también sobre lo que comenta Ceci, no caigamos en la apatía, depende de nosotros y sepamos que hay instrumentos para insensibilizar, para que exista la anomia, para que seamos apáticos. Y precisamente son estos grupos que durante muchas décadas han tenido dominando al mundo a través de una política criminal como es la política neoliberal. Así es que vamos a activar el sentimiento, las emociones, hay que leer arte, ver arte verdadero, hay que leer y hay que asombrarnos con cada amanecer, con cada anochecer, con tantas cosas bellas que existen en el mundo. Queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso es de lo que se trata. Les queremos mucho. Un beso tronadísimo. Hasta la próxima. Gracias.